Hola a todos. En este video estudiaremos la forma de calcular el campo eléctrico de una carga puntual. Acá se muestra un espacio libre de cargas. Cuando coloco una carga puntual, entonces el entorno a la carga se altera. Aparece una cantidad que denominamos el campo eléctrico. El campo eléctrico es más intenso en la región cercana a la carga y más débil a medida que nos alejamos de la carga. Para medir el campo eléctrico usaremos un sensor. Lo colocaremos acá. Como vemos, el campo eléctrico es una cantidad vectorial, puesto que tiene un tamaño, es decir, una magnitud y una dirección. A medida que nos alejamos de la carga que produce el campo, vemos que su valor disminuye, pero a medida que nos acercamos a la carga, la intensidad del campo eléctrico aumenta. La otra característica que podemos observar es que el campo eléctrico siempre va en la dirección de la línea que une al punto de observación con la carga puntual que produce el campo. La otra cosa es que el campo eléctrico se mide en voltios sobre metros. Por ejemplo, acá el campo es de 9 voltios sobre metro. Acá es de 1,8 voltios sobre metro. Pero también hay que dar la dirección. Por ejemplo, acá se forman 0,3 grados con respecto a la horizontal, mientras que acá se forman 24 grados con respecto a una línea horizontal. Es decir, para especificar correctamente el campo eléctrico es necesario dar dos valores. Uno que da su intensidad y el otro que da su dirección. La otra cosa es la siguiente. El campo eléctrico es proporcional a la cantidad de carga. Acá he colocado una carga de 1 nanocoulomb, es decir, 10 a la menos 9 coulomb. Si yo duplico el valor de la carga, entonces se duplica el valor del campo eléctrico. Si triplico el valor de la carga, se triplica el campo eléctrico. Veamos ahora qué ocurre cuando se coloca una carga negativa. Cuando se coloca una carga negativa, lo que notamos inmediatamente es que el campo eléctrico apunta hacia la carga, va desde el punto de observación directamente hacia la carga. Acá estamos midiendo la intensidad del campo y el ángulo que forma. De nuevo, el campo eléctrico crece en la medida que estamos más cerca de la carga que lo produce y más débil o de menor intensidad en la medida que nos alejamos. Veamos ahora la expresión que nos permitirá calcular el campo eléctrico de una carga puntual Q. La magnitud del campo eléctrico E, hemos visto ya que es proporcional a la cantidad de carga Q e inversamente proporcional al cuadrado de la separación. La constante de proporcionalidad le llamaremos K y es la llamada constante de Coulomb. Constante de Coulomb.
Su valor numérico es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este es el valor de la constante de Coulomb expresada en el Sistema Internacional de Unidades, también conocido como sistema MKS. Bien, en el sistema internacional, la carga Q se mide en Coulomb y la distancia D se mide en metros. Por tanto, la magnitud, o mejor dicho, las unidades del campo eléctrico en el sistema internacional, tomando en cuenta las unidades de la constante de Coulomb, será Newton sobre Coulomb, es decir, fuerza sobre carga. Unidades de fuerza por unidad de carga, sobre unidad de carga. Pero también hemos visto ya que esto es equivalente a voltio sobre metro. Esto lo demostraremos más adelante. Entonces, esta expresión que está acá es la que nos va a permitir, calcular la intensidad del campo eléctrico. Ya para finalizar, veamos un ejemplo numérico de cálculo de campo eléctrico. Empecemos por calcular el campo acá en el punto A. Veamos que en esta figura, dos cuadritos equivalen a 1 metro. Y acá se ha colocado una carga Q positiva de 1 nanocoulomb. Entonces, según la simulación, acá en este punto A, que está a una separación de 1 metro de la carga Q, el valor de la carga, del valor del campo eléctrico es 9.07 voltios sobre metro y su dirección es 90 grados. Fíjense que eso mismo podemos obtener nosotros si hacemos la siguiente operación. Colocamos acá la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga Q, dividido entre la distancia que separa a la carga del punto de observación, que es 1 metro, y elevada al cuadrado. Bueno, veamos algunas operaciones. Cuando yo multiplico 10 a la 9 por 10 a la menos 9, como es el producto de potencia de igual base, es decir, base 10, el resultado será 10 elevado a la suma de los exponentes. 9 más menos 9 da 0, por lo tanto 10 a la 0, 1. 10 a la 9 por 10 a la menos 9 es 1. También vemos que acá metro cuadrado se cancela con metro al cuadrado. Por lo tanto, el resultado final va a ser 9 newton sobre Coulomb, que es equivalente a decir 9 voltios sobre metro. La simulación dio 9.07 porque seguramente no hemos colocado el punto A exactamente en el centro de la rejilla. Entonces aquí hay un pequeño error numérico. Veamos ahora cómo calcular la intensidad del campo eléctrico aquí en el punto B. Para ello necesitamos conocer la distancia que hay desde O hasta el punto B. Vemos que acá se forma un triángulo rectángulo de una unidad, un cateto vale una unidad y el otro cateto vale una unidad. Entonces la hipotenusa será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, la hipotenusa valdrá raíz de 2 metros. Esto es aproximadamente 1,4 metros, la distancia de aquí hasta acá. Bien, ahora calculemos el campo eléctrico, para lo cual coloco la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, el valor de la carga en Coulomb, como nos dice que es 1 nanocoulomb, 1 nanocoulomb es 1 por 10 a la menos 9.
dividido entre la distancia, que es raíz de 2 elevado al cuadrado. Fíjense una cosa, cuando yo calcule raíz de 2 al cuadrado elevado al cuadrado, el resultado va a ser 2, porque el cuadrado de la raíz cuadrada es el argumento de la raíz. Es decir, me va a dar 9 dividido entre 2, que es exactamente 4,5 newtons sobre coulomb. Pues eso coincide con el resultado de la simulación. De nuevo tenemos un error en la centésima debido a que no hemos tenido el pulso suficiente para colocar el punto B exactamente en el centro de la cuadrícula. Veamos ahora el campo eléctrico en el punto C. La distancia que separa el punto C de la carga es 1,5 metros. Entonces el cálculo a efectuar es 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga en coulomb, 1 por 10 a la menos 9, dividido entre 1,5 metros elevado al cuadrado. Cuando se hace la operación, 1,5 elevado al cuadrado, eso es lo mismo que decir 3 medios. 3 medios elevado al cuadrado sería 9 cuartos. Entonces un 9 con un 9 se cancela y 1 sobre 4 da 4. Entonces da 4 newtons sobre metro, lo cual coincide con el resultado de la simulación. Gracias por escucharme.